¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a construir un equipo que a más de uno le va a interesar. Este es el Flycam, muy conocido por su gimbal. Este Flycam muy pronto lo soltaré entre algunos de ustedes y lo entregaré en nuestra primera reunión de aniversario. Las bases para participar las daré este próximo viernes 18 de diciembre en nuestra transmisión en directo. Así es que no faltes a la transmisión porque quizá tú te lo puedas llevar. Para poder participar en el sorteo de este maravilloso Flycam, debes estar suscrito en todas mis redes sociales. Pero mientras tanto, vamos a construirlo. Yo soy Joe y esto es JoeWorks. Una de las piezas más importantes para mí al construir este equipo son los contrapesos y su base. Es por eso que ha sido la parte a la que más le he invertido para la construcción de este rig. Esta base se diseñó en 3D y se realizó en acrílico transparente de 6 milímetros. La corté en router CNC, que amablemente me ayudó mi hermano en Grupo Avanti. Sin embargo, también puedes sustituirla con una placa de aluminio con perforaciones al centro alineados perfectamente al centro de la base. También te dejo la plantilla de la que yo hice en la descripción del video, por si prefieres utilizar mi diseño en acrílico. Utilizaremos una placa de acrílico, aluminio o madera de 8 centímetros de ancho por 30 de largo. Por lo menos una base para cámara con soporte largo deslizable como esta. Aunque yo te recomiendo utilizar dos. Un rodamiento o valero de 4 centímetros de diámetro. Dos valeros más, pero estos de 2 centímetros de diámetro. Un par de puños de bicicletas, o al menos uno, pero que sea largo. Estos puños incluyen unos tapones, los cuales también utilizaremos. 2 tornillos de zapata con sus tuercas. 2 tornillos de cabeza plana de 1/4 en 2 centímetros de largo. Un nivelador para muebles de madera con cuerda de 1/4. Un adaptador de tornillo para micrófono de 5/8 a 1/4. Una abrazadera metálica colgante para tubo de 2,5 pulgadas. Tuercas de metal para 1/4. Rondanas o arandelas metálicas también para 1/4. 2 separadores de aluminio para cristales, aunque debo ser honesto y van a encarecer un poco tu proyecto. Así que los puedes reemplazar también por varias rondanas grandes metálicas. Utilizaremos tubo de PVC en cédula 40 de media pulgada, de 22 centímetros de largo. Un pedazo más que tendrá una longitud de 10 centímetros. Un cople para media pulgada. Un cople también de media pulgada, pero este con su tapón enroscable, es decir, que cuente con cuerda propia. Un codo de media pulgada. También en media pulgada, pero este en cédula 20, utilizaremos un trocito de 13 centímetros para hacer el mango. Y un tubo más en cédula 20, pero en 3/4 por 21 centímetros. Necesitaremos también un aro de PVC de 2,5 pulgadas por 1 centímetro de profundidad. Así como también uno más de 1 pulgada. Y por último, un tapón de PVC para tubo de 3/4. Comencemos construyendo el gimbal. Para esto, realizaremos 2 perforaciones en el aro de 2,5 pulgadas, con broca de 1/4 justo al centro de cada uno de los lados, como te lo muestro. Ayudándonos de una rondana, dibujaremos y realizaremos 3 perforaciones también a la abrazadera metálica, una al centro por la parte posterior y 2 más a cada extremo que coincidan con las que hicimos al aro de PVC.
Con la supervisión de un adulto responsable y mucho cuidado, cortaremos el sobrante metálico y daremos forma semicircular a los bordes que después lijaremos para evitar cortarnos. Cubrimos con termofita el tornillo de 1 pulgada, aproximadamente 1 centímetro, y después también con cinta azul para introducir este con una rondana dentro de los valeros de 2 centímetros. Colocamos una rondana pequeña y otra más un poco más grande, a modo de tapón, y apretamos todo con una tuerca de esta forma. Colocamos los tornillos de 2 centímetros, uno a cada lado del aro de PVC, y estos a su vez los pasamos por la abrazadera metálica. Y ahora pasamos por la parte posterior de la abrazadera los rodamientos o valeros que acabamos de armar, y apretamos fuertemente con una tuerca más por el frente. Vamos a construir la base giratoria para el gimbal. Para esto utilizaremos la tapa de 3/4 de PVC, a la cual le retiraremos las marcas que vienen de fábrica. Recuerda que la seguridad es primero. Siempre pide ayuda a un adulto para hacer esto. Haremos una perforación justo al centro para insertar el adaptador de tornillo de 5/8 dentro de esta tapa y lo apretamos muy fuertemente. Realizaremos la misma operación en el tapón atornillable, pero esta será con broca de 1/4. Pasamos nuestro tornillo de 2 pulgadas de largo y lo ajustamos con uno de los tapones de hule de bicicleta. De esta forma centraremos el valero grande y absorberá mejor los sobresaltos. Incrustamos el rodamiento y cerramos todo con la tapa con el adaptador de tornillo. Y así es como nos debe girar. Vamos con el soporte para la base de cámara. Para esto calentaremos el tubo de 3 centímetros por la parte superior. Ayudándonos con otro tubo, lo ensancharemos de esta forma. Y colocaremos dentro de este el tornillo de zapata como lo hemos hecho en todos nuestros proyectos anteriores. Para la extensión de la base, utilizaremos el tubo de media pulgada, al cual le haremos perforaciones de 1/4 a cada 5 centímetros de esta forma. Para la parte superior de la extensión, al tubo de 3/4 le haremos una perforación a 1 centímetro de límite para la tuerca de ajuste y calentaremos la tuerca para fundirla al tubo de esta forma. Ahora con el trocito de 1 pulgada lo cortamos y calentamos para forrar alrededor del tubo y evitar que se salga la tuerca. Atornillamos a este nivelador y así ya tenemos listo nuestro seguro. Para sostener la base de acrílico utilizaremos un cople de media pulgada, calentando e introduciendo el tornillo de zapata hasta que quede firmemente apretado, cuidando que todo quede perfectamente alineado y vertical. Yo te recomiendo lijar la parte que se ensancha del cople para darle una apariencia mucho más profesional. Debemos unir fuertemente con pegamento el tubo de 3 centímetros al codo, de esta forma para construir el mango. Nuevamente con precaución y ayuda de un adulto, vamos a calentar con una pistola de calor el aro de PVC. Con los tornillos de 2 centímetros ya colocados en su lugar mirando hacia afuera, calentaremos hasta que se expanda el PVC y podamos desplazarlo por fuera del rodamiento de 4 centímetros. Insisto, con mucho cuidado, ya que este se calentará demasiado y podrías quemarte como me ha pasado a mí. Lo dejamos enfriar y mientras tanto calentamos el lado libre del codo de nuestro mango. Introducimos fuertemente el juego de rodamientos que hicimos anteriormente, asegurando todo con unas gotas de pegamento. Ensamblamos todo y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a darle un buen acabado. Como en el episodio anterior, he decidido también darle la apariencia de fibra de carbono. Estoy seguro que esto lo va a hacer lucir muy profesional.
caballero de la noche le ha encantado. Extraordinario, ¿no? Como verás, es una herramienta que funciona maravillosamente. Muy pronto realizaremos un comparativo de los diferentes rigs que hemos construido recientemente para que puedas comparar cuál de ellos es el que más te gusta. Y de esta manera llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Como siempre, te dejo de este lado en mis redes sociales un botoncito para que te suscribas y si te gustó, regálanos un like. Y recuerda, yo soy Joe y esto es JoeWorks.